Seguimos en ADN, además de noticias, la corrupción en Uruguay. La Universidad Católica está desarrollando un curso sobre transparencia y corrupción, que es para estudiantes de Derecho, Economía, Ciencias Sociales, a cargo de los docentes Rafael Piñeiro, Cecilia Rosell, Emiliano Tealde y Diego Gamarra. Estamos ahora en presencia de Rafael Piñeiro, doctor en Ciencia Política. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo este curso, cuál es el objetivo? Bueno, les cuento cómo surge. En realidad es un curso que surge a iniciativa de Uruguay Transparente, ¿no? Nosotros hicimos algunas cosas ya antes con Uruguay Transparente relacionado a, por ejemplo, acceso a la información pública. Y la idea es, bueno, poder pensar en algunas estrategias para desarrollar un observatorio de corrupción en Uruguay. Y bueno, esto es como un inicio de ese trabajo donde podemos combinar algo que es nuestra pata de investigación con nuestra pata de docencia, ¿no? y también con nuestra pata de extensión, es decir, con generar un producto que en este caso sea útil para una organización como Uruguay Transparente y para el debate público en Uruguay. Así que va a haber una especie de... Digamos, bueno, estamos en los pasos iniciales. Tenemos que ver si logramos consolidar esto, pero bueno, la forma que intentamos darle fue esta, por lo menos para este primer... Sería interesante, ¿no? Este inicio. Sería muy interesante. Piñeiro, ¿y cómo nos percibimos? ¿Qué dicen los estudiantes cuando empiezan a analizar transparencia y corrupción? ¿Cómo perciben al Uruguay, a la sociedad y la problemática de estos temas? Yo creo que, a ver, Uruguay, como dijeron antes con Ricardo Gil, Uruguay es un país que tiene bajos niveles de corrupción comparados con la región, no tan mal en el resto del mundo. Ahora sí, todos y los ciudadanos suelen desarrollar, los estudiantes son parte de la ciudadanía, suelen desarrollar también algunas visiones críticas que son acordes también a cierta insatisfacción respecto, por ejemplo, a niveles de transparencia con los que funciona el Estado uruguayo. Es decir, no necesariamente corrupción es lo mismo que ausencia de transparencia, ni ausencia de transparencia, ni transparencia es el opuesto a corrupción, pero hay dos parámetros que uno debería manejar en esto. Uno es cuáles son los niveles de transparencia que tiene el Estado uruguayo en su funcionamiento y cuáles son las estrategias que desarrolla ese Estado para combatir la corrupción. Que muchas están asociadas a aumentar la transparencia, pero no necesariamente es lo mismo. Y acotar la discrecionalidad, digamos, lo más posible, ¿no? Exacto, sí. La idea es acotar la discrecionalidad todo lo que se pueda. Ahora, siempre, tanto en términos del combate a la corrupción como en términos de generar transparencia, existe lo que en ciencias sociales o en general llamamos intercambio o trade-off. Es decir, uno puede avanzar mucho en transparencia, pero eventualmente eso puede llevar a muchas más complicaciones en la forma de gestión de la administración pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que valorar eventualmente hasta dónde está llegando, es decir, si está teniendo en cuenta o no ese trade-off, porque eventualmente, digamos, y esto hace también a políticas que permitan el mejor funcionamiento de la administración pública, ¿no? Hace también si estamos trabajando con los niveles de transparencia que son los admisibles dadas las circunstancias que tenemos. Claro, yo eso quería enfocar un poquito en el tema de transparencia. La transparencia para mí es fundamental para que la corrupción salte. Los periodistas lo vivimos. Lo vivimos desde el momento que vas a un mostrador y el funcionario público que está ahí te dice que no. Sin saber o sabiendo, no lo sé, que la información que estás pidiendo es información pública, información abierta. Ahora ha surgido la posibilidad de pedir por ley, ¿no? Pero aún así los organismos son tremendamente perversos, porque si no sos extremadamente preciso con lo que pedís, muchas veces te rechazan el pedido y te das cuenta que te lo están rechazando para basurearte, porque no te quieren dar la información, ¿no? Pero también la transparencia será complicado a los hombres públicos, a los dirigentes políticos, cuando de pronto un político, un legislador pide informes a un ministerio y pasa un año sin que se la den, sin que le den el pedido de informes. Entonces, desde la academia, ¿cómo se percibe la transparencia? Bueno, esa es una lógica de funcionamiento de la administración pública, ¿no? Hay gente que habla de la cultura del secreto, sí, ¿no? Bueno, esa es una forma de funcionamiento de la administración pública, ¿no? Que es una forma de funcionamiento que no viene de ahora, sino que viene de muchos años, y es la forma en que las administraciones públicas funcionaban, ¿no? Que aparte es una rémora, digamos, autoritaria, ¿no? ¿Por qué le vamos a rendir cuentas a la ciudadanía si en realidad somos nosotros los que detentamos el poder, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora,
Obviamente el estándar está cambiando en el mundo, está cambiando poco a poco en Uruguay. Hoy tenemos normas que aseguran derechos que antes no teníamos, ¿no? Este derecho de pedir información, si la información nos es denegada, eventualmente recorrer la vía judicial para hacernos de esa información. Esas son herramientas que obviamente aumentan los niveles de transparencia. Y no solo aumentan los niveles de transparencia, sino que también permiten otros niveles de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Ahora, para que esto funcione realmente se necesitan algunas cosas que son muy importantes. Y que en eso, como decía también Ricardo Gil, estamos en el debe. Es decir, tenemos el derecho, pero no necesariamente ese derecho se trasunta en un verdadero derecho que podamos ejercer, ¿no? Y sobre todo hay disparidades muy grandes en esto, porque de vuelta, cuando hay discrecionalidad a la hora de poder decidir, la administración decide si cumplir o no con ese derecho, es decir, capaz que viene Gabriel Pereira y pide determinada información y a Gabriel Pereira no se lo dan, y viene Ponce de León y se lo dan a Ponce de León. Y bueno, ¿por qué es eso? Capaz que porque te tocó un funcionario que no te la quería dar y a vos te tocó uno que sí la quería dar, pero puede pasar, y nosotros hemos visto eso también en un estudio que hemos hecho, puede pasar que en realidad el sesgo esté asociado a algunas características de las personas o eventualmente a la forma de solicitar. Es decir, si yo solicito como un abogado, seguramente me den esa información. Si yo solicito como una persona cualquiera, sin invocar la ley, esa información es menos probable que me la den. Ahora, y eso genera desigualdades muy grandes, es decir, tenemos una sociedad desigual, tenemos sociedades con acceso desigual a muchos recursos, entre esos a la posibilidad de litigar, ¿no? Y entonces, si generamos una ley que brinda más derechos, pero esos derechos solo los pueden usufructuar aquellos que tienen capacidad para litigar, bueno, lo que estamos haciendo simplemente es agrandar la brecha en lugar de generar más derechos que nos pongan en una mejor situación como sociedad. Ahora, esto tiene que ver con una cultura funcional, ¿no? Una cultura de transparencia, ¿no? De que la cosa es pública y no es un coto de casa individual. Eso tiene que ver con la formación de los recursos humanos y de la norma. Tiene que ver con la formación de los recursos humanos, con la gestión de archivos, ¿no? Es decir, bueno, acá hay todo un trabajo que obviamente se ha hecho y en el Estado ha avanzado un montón a partir de todo lo que ha trabajado AGESIC, ¿no? Con una cantidad de mejora de procesos y transformación a cuestiones electrónicas de los procesos que permiten gestionar mucho mejor la información y los archivos, ¿ah? Pero no solo es un problema cultural, sino que también es un problema de que hay que hacer una cantidad de inversiones y transformar una cantidad de procesos que sean acordes a que esa información esté disponible como tiene que estar una vez que se procesa la gestión y se genera la información, ¿no? Entonces, estas leyes implican no simplemente votar la ley, no simplemente votar una unidad que sea capaz de hacer que los organismos cumplan esa ley, ¿no? Sino también una cantidad de inversión en una infraestructura de comunicación, en cambios culturales y de formación que hagan que, en verdad, la administración termine rindiendo cuentas. Claro. Rafael, vos mencionabas el tema de la habeas data, ¿no? La posibilidad de sortear la negativa del poder de la gente y por la vía de la justicia acceder, ¿está? Vos podés ahí sortear el poder. Ahora, como decía Ricardo Gil Iribarne, por ejemplo, Uruguay no tiene una ley de enriquecimiento ilícito, que pene el enriquecimiento ilícito. Ya es evidente a esta altura que hay una negativa política a votar eso. Y uno se podría pensar con suspicacia, bueno, pero lo que pasa es que los que lo votan son ellos los que van a ser sancionados si cometen el delito, ¿no? ¿Hay maneras de que en ese caso, digamos, en la ausencia de normas de corrupción, se pueda sortear el poder como se sortea por la vía de la habeas data la transparencia informativa? ¿O estamos, la ciudadanía está, digamos, sometida inevitablemente al poder político para que esa transparencia sea posible? No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, perfectamente. A ver, primero una cosa, Uruguay tiene por lo general un diseño institucional donde los políticos se controlan a ellos mismos. Si vemos la Corte Electoral está diseñada de esa manera, son demonios controlando demonios. Y eso no está mal, hay una parte de la accountability, de lo que se llama rendición de cuentas, que es horizontal y eso funciona bastante bien, hasta el punto
donde todos los políticos se ponen de acuerdo en hasta dónde vamos a llegar. Cuando eso ocurre, bueno, eso ya no es tan bueno porque del otro lado está la ciudadanía y entonces los políticos pueden hacer como una especie de cártel en contra de cuánto vamos a avanzar en este tipo de derechos. ¿Ah? ¿En dónde quedamos ahí? Bueno, ahí quedamos en el punto donde el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, son factores claves para generar transparencia, ¿no? Y en Uruguay, si bien hay una acción fuerte de muchas organizaciones de la sociedad civil que han sido promotores, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información Pública, obviamente, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde es un tema central de agenda, donde hay mucha cooperación internacional asociada a tratar de solucionar ese problema que es tan urgente y grave en esa sociedad, en Uruguay eso no es tan así. Y entonces, por lo tanto, obviamente, no solo tenemos un problema de parte de cómo funciona la política, sino también tenemos un problema sobre los recursos con lo que cuenta el periodismo, la sociedad civil, para hacer ese otro contralor que ya no es el accountability horizontal, sino que refiere más a una accountability vertical, es decir, de la ciudadanía hacia la política. Y desde el punto de vista del diseño institucional, ¿qué nos estaría faltando? Siempre como se habla que las unidades reguladoras son los mecanismos de control, que no se puede ser juez y parte. En este tema, ¿qué nos está faltando en términos institucionales? Bueno, lo que pasa es que hay muchas áreas de legislación, ¿no? Y hoy hablaban de, hay toda una serie de normas que son normas que responden a cómo debe funcionar la administración, donde ahí están los jerarcas de la propia administración que tienen que hacer los procedimientos que les corresponden hacer, y después tenemos toda la vía judicial para eso. Bueno, en ese aspecto lo que está faltando es que exista una agencia que tenga un poder de ir un poco más allá, ¿no? De vuelta, la Junta Anticorrupción ha ganado en niveles de autonomía, hoy tiene una autonomía que no es la misma que la ley que le dio origen en los años 90, ¿no? Lo mismo que la Fiscalía, ¿no? Tiene un estatus autónomo diferente. Ahora, no tiene necesariamente las potestades de generar una investigación que no necesariamente suplante la investigación judicial, pero que avance sobre el análisis de riesgos de diferentes instituciones públicas y pueda de verdad trabajar con las instituciones públicas, porque esto no se trata de tener a los políticos malos de un lado y a los limpios y transparentes que queremos combatir la corrupción del otro, ¿no? Sino de cómo estas instituciones pueden trabajar en conjunto para mejorar los procesos y generar, obviamente, menores riesgos de corrupción. En otros ámbitos sí tenemos algunas complicaciones mayores, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de financiamiento de partidos es una puerta de entrada para eventual corrupción. Es básicamente lo que hemos visto en la mayoría de los países de la región. Y bueno, estamos esperando que algo grave ocurra directamente. Porque de vuelta, el mecanismo que nosotros tenemos para organizar elecciones y para arbitrar en los conflictos electorales, que es un mecanismo de demonios controlando demonios, no nos sirve para nada para controlar a los políticos. Qué importante eso último. Rafael Viñeiro, doctor en Ciencias Políticas, muchas gracias por haber estado. Gracias a usted por la invitación. Muy amable. Vamos a una tanda, ya volvemos.